Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema que quiero compartirles es legado, pero además le puse lo siguiente: una vida mejor y más plena. ¿Por qué? Porque cuando vivimos objetivamente con una dirección y un propósito específico, que es dejar un legado, el resultado es que viviremos una vida mejor y más plena. Todos en lo más profundo anhelamos y soñamos con una vida mejor y más plena. Una vida que nos lleve a dejar un legado significativo en esta tierra. La mayoría, si no es que todos, tenemos la sensación persistente de que las cosas no son como deberían ser, o de que las cosas podrían ser mejores, o que las cosas no están donde deberían estar. ¿Tienes tú esa sensación? ¿Te ha pasado que te gustaría que las cosas fueran mejor de lo que ya son? Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 11 al 13: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Cuando hablamos de un título como este, legado, podríamos pensar en hablarlo a padres, a abuelos, pero hablarlo a jóvenes es clave, porque desde este momento nadie debe despreciar su juventud, y todos debemos saber que tienen un propósito para dejar dicho legado. Pablo dice también en Efesios capítulo 2, versículo 10: porque somos hechura de Dios. Saben que ahí en griego, no me gusta sofisticar nada, pero en griego hay una palabra que les va a sonar familiar. Para eso que es hechura de Dios, dice poiema. Poiema. ¿Les suena parecido a alguna palabra del castellano? Poiema. ¿A qué parece? Poema. Somos el poema de Dios. Somos la obra maestra de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, el legado que vamos a dejar ya está dispuesto de antemano por nuestro Dios, que nos ha hecho su obra maestra, su poema, hechura suya. Ahora te puedo hacer una pregunta personal: ¿cómo se ve tu vida a estas alturas? ¿Se ve como hechura de Dios? ¿Se ve como un poema de Dios? ¿Se ve como una obra maestra de Dios? ¿O de quién eres hechura realmente a estas alturas? Siendo honestos y vulnerables. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Esto tiene el sentido de: por sus hechos sabrán ustedes quiénes son verdaderamente. ¿Acaso tu vida se ve más como la hechura de alguien más que de Dios? Creo que esa es una de las mejores preguntas que te puedo hacer como pastor. ¿Acaso tu vida se ve como la hechura de alguien más que de Dios? ¿Acaso tu vida se ve más como la hechura de tu papá o tu mamá que la hechura de Dios? Y para nada estoy menospreciando el consejo de los padres, para nada estoy diciendo que se rebelen a sus padres o algo así. Pero quiero que entiendas esto: tus padres son instrumentos de Dios. Cuando ellos son creyentes y temerosos de Dios y siguen a Dios y viven la palabra de Dios, tus padres son instrumentos de Dios. Pero tú no eres hechura de tus padres. ¿Eres hechura de quién? De Dios. ¿O acaso te ves más como hechura de tus amigos? Pablo dijo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Saben que Pablo tomó un dicho de la época y lo metió en la Biblia y ahora es palabra de Dios, pero era un dicho de esa época que Pablo aplicó a sus lectores. ¿Acaso te ves más como la hechura de tus cuates, diríamos en buen chapín, o como la hechura de tus amigos? Si son buenos amigos, pueden influenciarte para bien. Ahora, si son malas compañías, te van a corromper. Pero te recuerdo, no eres hechura de tus amigos. ¿De quién eres hechura? De Dios. Y también
Algo que puede sonar muy fuerte es la siguiente pregunta. ¿Acaso tu vida se ve más como la hechura de los que te dañaron o traumaron que de Dios? Quizás sufriste un abuso o algo que te marcó y podrías estarle dando a alguien que te lastimó el poder de estar todo el tiempo en tu mente como si fuera omnipresente. Y el trauma que te causó está condicionando todo lo que piensas, todo lo que haces o dejas de hacer. Ese trauma está condicionando cómo te desempeñas y cómo te relacionas con los demás. Pero quiero recordarte que no eres hechura del que te dañó o de la que te dañó o de los que te dañaron, sino de quién eres hechura. De Dios. Por eso Dios puede dar libertad y sanidad. O quizá tu vida se ve más como tu propia hechura egocéntrica y no como la hechura de Dios, porque te has dedicado a vivir egoístamente para ti mismo. Si algo debo tener claro es que mi vida, mi familia, mi esposa, mis hijas, el ministerio, el llamado, las personas que pastoreo, no son mi proyecto, sino el de Dios. No son mi hechura, sino hechura de Dios. Yo estoy hablando hoy aquí a hechuras de Dios. Por eso lo único que puedo compartir con ustedes es la palabra de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios, por consiguiente, vean este principio. Dios es el único que sabe lo que cada uno de nosotros está destinado a ser y hacer. ¿Y cuál es el legado que dejaremos? Porque como su hechura, Él ya predeterminó aquello que hemos de hacer. Somos hechura suya para buenas obras que Él determinó de antemano. Tal vez una de las fallas de nuestros propósitos y metas sea precisamente que suelen ser nuestros y no necesariamente los de Dios. Isaías nos recuerda que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, los planes de Dios están muy por arriba de los nuestros. Rick Warren dijo acertadamente lo siguiente: fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que no entiendas eso, la vida nunca tendrá sentido. Cuando eres joven, hay momentos en los que la vida no parece tener sentido ni rumbo. Pero si entiendes que eres hechura de Dios, que fuiste creado por Dios y para Dios, las cosas irán teniendo más y más sentido. La sabiduría de Proverbios 16:9 dice que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Es decir, es correcto que tengas planes, que sueñes con estudiar cierta carrera, pero en el proceso Dios puede ordenar tus pasos. Por eso aprendamos de Jesús, quien siendo Dios hecho carne dijo: no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Cuánto más nosotros, simples seres humanos falibles, imperfectos, pecadores, deberíamos rendir por completo nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. Por favor, repitan conmigo: aprovechen bien el tiempo. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, desde la prisión, él probablemente estaría en sus 50 tardíos. Y él dice: porque los días son malos, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Aquí vemos otro principio más. El estilo de vida del cristiano sensato es la búsqueda permanente de la voluntad de Dios. Tal como se los hice ver, fue alrededor de sus 58 años, teniendo unos 10 años más que yo. Yo tengo 48. 50. ¿Por qué hicieron? No hicieron así, ¿verdad? Ya era la costumbre, perdón. Pablo tenía unos 10 años más que yo cuando dijo: aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. Se suele decir que mientras más los años pasan para una persona, más se percibe que el tiempo pasa volando. Mientras uno se va haciendo mayor,
más el tiempo pasa volando. El Salmo 90 días atribuido a la autoría de Moisés dice: 70 años son los días de nuestra vida. 80 años llegan a vivir los más robustos, pero esa fuerza no es más que trabajos y molestias, pues los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. Quiero hacer la siguiente ilustración para ustedes. Les tengo que confesar que me traje este reloj de el Airbnb donde estamos hospedados. Lo tengo que devolver, no lo puedo quebrar, ni lo puedo regalar tampoco. Observen esto. Si usamos un reloj como ilustración de cuántos años de vida nos quedan a cada uno, representando los 80 años que viven los más robustos en las 24 horas de un día. Entonces, imaginémonos que las 24 horas de un día son 80 años. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, son las 12, la medianoche al nacer, y la persona morirá a los 80 en la siguiente... Cuando marque las 12 nuevamente de la madrugada, ese sería el momento de la muerte. Entonces, distribuimos 80 años en 24 horas. ¿Les parece? ¿Qué edad tendrían ustedes? ¿O qué hora sería para ustedes en su vida? Mi amor, vení, deteneme el micrófono. Porfa, les presento a mi esposa Catherine, que está con nosotros. La invité a que estuviera con nosotros. Por ejemplo... Yo soy más joven. Sí, que tú. Somos. y más hermosa, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios que el Señor se lució creando a la mujer, ¿verdad, hermanos? Sí. Son las 12 al nacer y serán las 12 nuevamente al morir. 80 años distribuidos allí. ¿Alguien aquí tiene 13 años? ¿No? ¿Sí? ¿Quién tiene 13 años? Muy bien, hay alguien levantando la mano. Entonces, para ti son, en este momento, las 4 de la mañana. Te queda bastante en tu día, ¿verdad? Para ti son las 4 de la mañana. Muy bien. Ya te va a tocar despertarte, bañarte y salir a trabajar o hacer lo que tengas que hacer. ¿Quién tiene 15 años acá? ¿Alguien tiene 15 años? Muy bien, hay alguien con 15 años, varios con 15 años. Para los que tengan 15, son las 4:30 de la mañana. Todavía les queda un buen ratito, ¿verdad?, del día. ¿Alguien tiene 17? Muy bien, para alguien con 17 años, son pasadas las 5 de la mañana. Son las 5 y pico. ¿Verdad? ¿Alguien tiene 20? Muy bien, perfecto, muy bien. Para los que tienen 20 son las 6 de la mañana. Ya amaneció, ¿verdad? Ya salió el sol. Muy bien. ¿Alguien tiene 30? Porque es jóvenes adultos también, ¿verdad? Y tenemos... ¿Alguien tiene 30? Muy bien. Bueno, ¿entre los de la alabanza o entre los líderes? Ha de haber más de alguien con 30. Muy bien, allá levantaron la mano. Para alguien que tiene 30 son las 9 de la mañana. Muy bien. ¿Alguien con 40? No, ¿verdad? Servicio de jóvenes. ¿Con 40? Sí. Perdón. Muy bien, muy bien. Con corazón de joven, eso es bueno, eso es bueno. Sí. Muy bien. 40. Te cuento que ya llegaste al mediodía. Te queda solo mediodía. Bueno, ¿y yo por qué me río tanto si tengo 48? A mis 48 son las 2 de la tarde con 41 minutos. Ya me tengo que poner las pilas, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene 50, son las 3 de la tarde
Alguien con 50, muy bien, pastor. Estamos casi a la misma hora, vos y yo. Sí. Muy bien, Mario. Si alguien tiene 60, ya son las 6 de la tarde, es decir, ya empezó a atardecer. Sí, a los 50 está a las 3 de la tarde, exacto. Y a los 60 ya son las 6 de la tarde. Ya se empezó a meter el sol, ¿verdad? A los 65 son las 7:30 de la noche. A los 70 ya son las 9 de la noche. Y al llegar a los 80 se acabó el día. Esto a mí me ha servido mucho para ubicarme en dónde estoy con los parámetros bíblicos. 70 años son los años regulares según este salmo y 80 en los más robustos. Visualizar esto nos pone en perspectiva. Por eso quiero compartirles estos pensamientos. El primer pensamiento es: sea lo que sea que vayas a hacer con tu vida, es mejor que te pongas en marcha. Porque aunque seas joven, el tiempo se acaba. El tiempo sigue corriendo. Es como un tren que nunca para. Y cuando menos sientes, tienes 48 y estás predicando a un grupo de jóvenes. Leamos los siguientes textos para recalibrar nuestra perspectiva. Santiago 4, 13, 14. Ahora escuchen esto ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como, vean esta metáfora, la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Salmo 102, 3. Pues mis días se desvanecen como el humo. Pasa de la niebla al humo. Ahora 144, 4. Todo ser humano es como un suspiro. Sus días son fugaces como una sombra. Entonces tenemos niebla, humo, suspiro, sombra. Salmo 39, 5 al 7. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro, interludio. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Y podría seguir dando más y más citas con más metáforas de la brevedad de la vida. Y este es un principio bíblico. La muerte es una gran lección para los vivos. Solamente tenemos un tiempo limitado para hacer y hacer lo que Dios quiere de nosotros y dejar un legado. De hecho, la sabiduría de Eclesiastés dice que es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Porque en el día que se nace todo es incertidumbre, todo es algo que se ve como hacia futuro, pero en el día de que se muere uno ya deja un legado. Entonces, la sabiduría de Eclesiastés dice: es mejor el día en que se muere, porque ya la persona dejó un legado, que el día en que se nace. Ese es el sentido de esa sabiduría. Dice el Salmo 90, 12, este es Moisés: enséñanos, Dios, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y quiero mostrarles esta fotografía. ¿Recuerdan ustedes a Martín Lutero? ¿Han oído de Martín Lutero? Sus 95 tesis. ¿En qué ciudad pegó Martín Lutero sus 95 tesis? En Wittenberg, Alemania. Muy bien. Este es un monumento en esa ciudad, en Wittenberg. Ven que es un arco, realmente uno entra ahí como a un callejón, pero ven el arte, es como un bebé sosteniendo un cráneo. Y creo que es un bebé con cara de viejo sosteniendo un cráneo. ¿Saben qué simboliza esto? Que el ser humano puede morir a cualquier edad. Un ser humano es mortal y puede morir a cualquier edad, siendo un bebé, siendo un niño, siendo un joven. Ese es el sentido. Tener presente que nuestros días sobre esta tierra están contados nos hace crecer en sabiduría, de acuerdo con la Biblia. Y debemos entonces aprender a vivir la cotidianidad, recordando que tenemos
limitados los días. David dice en oración a Dios en el Salmo 39, versículo 4, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Por cierto, David no fue de los más robustos. Él murió a los 70 años. Fue un guerrero valiente, pero no fue de los más robustos que vivieron 80. Deberíamos aprender a orar como David, diciéndole al Señor, Dios, te ruego que me muestres y recuerdes constantemente cuán rápidamente se me está pasando la vida en esta tierra, porque no quiero desperdiciarla, concentrándome en cosas que me desgastan y me hacen perder la perspectiva, las cuales son meramente efímeras e irrelevantes para tu propósito y la eternidad. Por eso quiero también poner en balanza el primer pensamiento y darles este segundo pensamiento. Si lo que vas a hacer con tu vida no involucra vivir para el Dios que te creó, entonces en realidad ni siquiera importa cuánto tiempo te quede de vida. Ouch, ¿verdad? Ay. No quiero ser pesado. Pero aunque esto suene muy fuerte, lo cierto es que lo único significativo en nuestra existencia es vivir para Dios. En primera, última y en toda instancia, eso es lo que realmente nos da propósito y sentido. La vida sin Dios es un desperdicio total. Total. La única manera de dejar un legado es poniendo a Dios como el centro y el todo de tu existencia. Ojalá todos pudiéramos llegar a la convicción del salmista diciéndole esto a Dios: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es lo que dice el Salmo 73, 25. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Has observado lo siguiente? Me refiero a que de alguna manera Dios nos regala el tiempo por pedacitos. Así es, pedacitos llamados minutos, pedacitos llamados horas, pedacitos llamados días. Y este es el tercer pensamiento que quiero compartirte. El Dios eterno creó el tiempo, dividiéndolo en días desde el principio de la creación. De hecho, hizo su creación en 6 días y al séptimo día descansó. Para enseñarnos que cada día termina y que cuando el sol hace retroceder la oscuridad, siempre amanece un nuevo día. Siempre. Si un día fue malo, entonces tenemos esperanza de que habrá otro día que sea bueno. Si un día fue devastador, vendrá otro día que será edificador. Si un día sufrimos una traición o abandono, rechazo, vendrá el día en que disfrutaremos de una amistad auténtica, sincera. Si un día fue de desolación, vendrá el día de restauración. Si un día fue de duelo, vendrá el día de celebración. Si un día fue de tristeza, otro día será de gozo. La sabiduría de Eclesiastés 3, versículo 4 dice: hay un tiempo para llorar y otro para reír, un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Poéticamente el salmista dice: si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. La ventaja de que Dios nos haya regalado el tiempo por pedacitos es que si ya desperdiciamos unos pedacitos, podemos optimizar los pedacitos que nos quedan. ¿Me explico con eso? Si ya fueron demasiados días desperdiciados en pecado, si ya fueron demasiados días desperdiciados quizá en adicciones, eso ha quedado atrás. Y hay nuevos pedacitos que Dios te da, nuevos minutos, nuevas horas,
nuevos días para vivir de una manera plena para Él, para dejar un verdadero legado. El Verbo encarnado, el mismo que desde la eternidad creó el tiempo y el espacio en el que hoy vivimos, nos dice que vivamos día a día. Nos enseña a vivir un día a la vez. En otras palabras, que vivamos el tiempo que nos ha concedido por pedacitos. En el Sermón del Monte Jesús dice, por lo tanto, no se preocupen por el mañana. Y en el griego es bien interesante porque es como si Jesús personificara el mañana y dijera, no se preocupen por ese tal mañana, ¿verdad? Como si el mañana fuera una persona. Dejen que ese tal mañana se preocupe de sí mismo. Ustedes ocúpense de este momento. Ese mañana tendrá sus propios afanes, dice Jesús. Cada día tiene ya sus problemas. Es mejor entonces vivir nuestro tiempo de vida cada día consagrándolo a Dios, para no estancarnos en el pasado ni afanarnos demasiado por el futuro. Vivo el pedacito que Dios me dio hoy, llamado día, y lo vivo lo mejor posible para Él. Si en el presente estás viviendo días difíciles y llenos de problemas, recuerda que Dios puede darte días mejores, una vida mejor y más plena, como dice el título de este mensaje. Quiero dar un desenlace a esta enseñanza con 2 consejos prácticos para tener una vida mejor y más plena, dejando un legado significativo. El primer consejo que necesitas es tener claridad. Tener claridad. No solo de lo que debes hacer, sino de quién debes llegar a ser. Ninguno de nosotros es un producto terminado. Todos seguimos en procesos. Ustedes me ven predicando acá como un pastor, casado con hijos. Yo no soy aún un producto terminado. Dios me sigue formando. Dios sigue trabajando en mi vida. Dios me sigue transformando y cambiando. Dios sigue depurando mi corazón. Dios sigue refinando mi fe. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Pero también somos obras en construcción. Somos obras en construcción. Y el constructor es Dios. Dios no solamente está viendo a la persona que eres en este momento, sino también a la persona en potencia que Él hará de ti. Eso es importante recordarlo todos los días, porque no te limitas a ser lo que ahora eres, sino que serás lo que Dios hará de ti. En el Salmo 32, versículos 8 y 9, vemos que el Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo ni como la mula. Yo no escribí eso, por cierto, ¿verdad? Que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Vean cómo aquí el Señor da una promesa con una advertencia. Dios te promete instruirte, guiarte, aconsejarte y velar por ti. Pero también te dice, no te salgas del camino. No te salgas del camino. El pastor John Ortberg, en su libro titulado El ser que quiero ser, ahí está la portada. En español dice, el ser que quiero ser, conviértete en la mejor versión de ti, pero me gusta más el título en inglés que dice, el ser que quiero ser, conviértete en la mejor versión de Dios para ti. Él habla en el capítulo inicial de un momento en el que las cosas no marchaban bien en su vida ni en su matrimonio, por lo que su esposa Nancy lo confrontó al respecto. Al verse confrontado por su esposa, el pastor Ortberg respondió diciendo, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y
sigue diciendo que su esposa respondió: no lo estás haciendo lo mejor que puedes. Y él sigue relatando: esa no era la respuesta que había anticipado de mi esposa. Se supone que todo el mundo asiente con la cabeza cuando dices estoy haciendo lo mejor que puedo, pero Nancy ama la verdad y me ama a mí tanto como para decirme algo así, que no estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo. No lo estás haciendo, dijo Nancy. Has hablado de lo bueno que sería ver a un consejero o a un coach ejecutivo o tal vez a un director espiritual. Has hablado de construir amistades, pero no te he visto dar ningún paso en esa dirección. Así que no estás haciendo lo mejor que puedes. En cuanto dijo eso, supe que tenía razón, pero no se lo dije inmediatamente porque mi don espiritual es hacer pucheros, que puse en práctica maravillosamente durante los días siguientes. Mientras lo hacía, surgió una pregunta en mi mente: ¿qué es lo que realmente quieres? Él se preguntó a sí mismo: ¿qué es lo que realmente quieres? Sigue diciendo el pastor Ortberg: empecé a darme cuenta de que lo que realmente quería no era ningún resultado en particular en ningún proyecto. Todos esos son solo medios para un fin. Lo que realmente quiero es estar completamente vivo por dentro. Lo que realmente quiero es la libertad interior para vivir en amor y alegría. Soy un hombre adulto, pensé. No sé cuántos años de vida me quedan por delante. No puedo esperar más. Aquí John recuerda su juventud. Dice: cuando iba a la escuela, me preocupaba por sacar buenas notas y por gustarle a las chicas guapas. ¿Por qué se ríen? Algunos de ustedes se están preocupando solo por las notas y por las patojas, ¿verdad? A medida que pasaban los años, me preocupé por el trabajo y mis circunstancias, porque pensé que me harían sentirme vivo. No puedo esperar más para ser ese hombre, pensé. Me di cuenta de esto entonces, y lo sé ahora. Quiero esa vida más que cualquier otra cosa. No porque crea que deba hacerlo, no porque diga en algún lugar que debería hacerlo, simplemente la quiero. Hay un ser que quiero ser. La vida no se trata de ningún logro o experiencia en particular. La tarea más importante de tu vida no es tanto lo que haces, sino en quién te conviertes. Hay un ser que quieres ser. Es tiempo de ser intencional y decidir qué es importante en tu vida y qué no lo es. Es tiempo de ser la persona que Dios quiere que seas. Por eso empecé preguntándote, ¿como la hechura de quién te ves hoy? ¿Te ves realmente como la hechura de Dios? Esto nos lleva a comprender este principio. Necesitamos claridad para saber quiénes somos en Dios. Necesitamos claridad para saber quiénes somos en Dios, cuál es nuestra identidad y qué es lo que Él quiere que hagamos. El segundo consejo y final es vivir congruentemente. Vivir congruentemente. Y me refiero a vivir teniendo congruencia entre lo que creemos y hacemos. Santiago capítulo 2 versículos 19 y 20 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero también los demonios lo creen y tiemblan. En otras palabras, si solo crees y no haces, ya estás al nivel de los demonios. ¿Sí me explico con esto? No quiero sonar pesado, perdón. Pero es el sentido de lo que dice Santiago. Creer, eso hasta los demonios lo hacen. No seas tonto, dice esta versión. La nueva. Tú crees que hay un solo Dios, qué bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto, debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil. La fe sin las acciones es inútil. Es decir, no solo se trata de creer, sino también de actuar de acuerdo a lo que creemos. Hace unos años
George Gallup. ¿Algunos han escuchado de este apellido Gallup? ¿Algunos han escuchado a Gallup en las noticias? Cuando hay, por ejemplo, encuestas o estadísticas, se dice, de acuerdo con el estudio del centro Gallup, bueno, un hombre llamado George Gallup realizó una encuesta y descubrió que el factor de estrés número 1 entre las personas hoy en día no es necesariamente que no tengamos suficiente tiempo, no es necesariamente que no tengamos suficiente dinero y no es necesariamente que tengamos conflictos relacionales, sino que más bien, ojo con esto, la fuente número 1 de estrés son los valores incongruentes. Lo que más nos estresa es creer en algo pero hacer lo opuesto. Un valor incongruente se da cuando decimos que creemos una cosa, pero actuamos de manera muy diferente. Y es precisamente esta brecha entre lo que decimos que es importante en la vida y cómo realmente estamos viviendo la vida, la principal causa de estrés. ¿Te identificas con esto? Decimos cosas como, la familia es importante para mí. Pero en la práctica le damos prioridad a otras cosas. Al trabajo, los amigos, el entretenimiento, los videojuegos, la diversión, las redes sociales y a muchas cosas antes que la familia. Decimos cosas como, la salud es importante para mí, y aquí me estoy poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Ya bajé 26 libras. Gracias a Dios. Pero tuve que decir, la salud es importante para mí y ser congruente entre lo que creo y lo que hago. Eso significa hacer dieta y ejercicio. ¿Y saben qué pasó? Mi estrés se bajó. También decimos cosas como el materialismo es malo, pero gastamos todo lo que tenemos, o hasta más de lo que tenemos, endeudándonos, no ahorramos nada y caemos en consumismo. Alguien dijo que Guatemala es uno de los países con mayor consumismo, porque todo el mundo anda con su mismo pantalón, todo el mundo anda con su mismo saco, empezando por mí. Y muchas veces vivimos para trabajar en lugar de trabajar para vivir. O lo que es aún peor, estamos meramente acumulando, haciéndonos meros tesoros a la manera del mundo caído. Decimos cosas como, Dios es el primero en mi vida, pero vivimos en un ateísmo práctico. Es decir, decimos que creemos en Dios, pero actuamos como si Dios no existiera. Eso se llama ateísmo práctico. No estamos pasando tiempo a solas con Dios, no estamos leyendo la Biblia lo suficiente, no le alabamos ni le agradecemos. Lo adoramos con los labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Decimos cosas como la iglesia es importante para mí, pero realmente le estamos dando a la iglesia los primeros frutos, las primicias, lo mejor de nuestro tiempo, talentos, energía, recursos. Sí, efectivamente, muchos de nosotros, de hecho la mayoría, si no es que todos, tenemos valores que son incongruentes con nuestras acciones. Y esto es lo que sucede cuando tienes valores incongruentes. Es decir, cuando dices que es importante algo para ti, pero esto no coincide con tu forma de vivir, eso causa problemas y esa es la fuente número 1 de estrés, de acuerdo al estudio de Gallup. Eso trae inestabilidad, eso conduce a confusión interna, ansiedad, desánimo, depresión, descalabros relacionales, familiares y de toda clase. Y no solo eso, sino que te encontrarás a ti mismo en un destino al que nunca tuviste la intención de ir. Tarde o temprano te preguntarás, ¿pero cómo fue que llegué aquí? ¿Por qué caí tan bajo? ¿Por qué terminé en este lugar y de esta manera? Había soñado con ser usado por Dios y con dejar un legado, pero pasó todo lo contrario.
Y digo esto porque desgraciadamente los seres humanos somos expertos, especialistas en tener una intención totalmente opuesta a la dirección que tomamos. En nuestra naturaleza de pecado solemos ir en dirección contraria a nuestras intenciones. Y esa incongruencia entre lo que creemos y hacemos se le llama estrés, o causa número 1 de estrés. Con total vulnerabilidad, Pablo dijo esto en Romanos capítulo 7, versículo 19. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Es decir, mi intención era ir en esta dirección, pero terminé haciendo las cosas en esta otra dirección. Andy Stanley, en su libro titulado The Principle of the Path, el principio del camino, ahí está la portada, ese solo está en inglés me parece, pero les hice una traducción. Dice: mi observación y experiencia en realidad indica que los humanos tenemos una propensión a elegir caminos que no conducen a la dirección que queremos ir. En gran parte de nuestra toma de decisiones nos apoyamos en nuestras intenciones y prestamos muy poca atención a la dirección del camino que hemos elegido. Lo veo todo el tiempo, incluso en personas muy inteligentes. Me rompe el corazón la cantidad de personas con las que hablo que no conectan los puntos entre las elecciones que hacen y los resultados que experimentan. Han llegado a creer en la noción popular de que mientras sus intenciones sean buenas, mientras sus corazones estén en el lugar correcto, sea lo que sea que eso signifique, mientras hagan lo mejor que puedan y se esfuercen al máximo, en realidad no importa qué camino tomen. Creen que de alguna manera terminarán en un buen lugar, pero la vida no funciona así. Es decir, lo que Andy Stanley habla acá es que las intenciones no nos llevan a ningún lugar si se quedan solo en intenciones. Es el rumbo que tomamos el que cuenta. Veamos este principio. Es la dirección que tomamos, no la mera intención que tengamos, la que determina nuestro rumbo y destino para dejar un verdadero legado. ¿Acaso estás estancado en meras intenciones sin acciones? Pues ha llegado el tiempo de actuar. Necesitamos definir y aclarar nuestra identidad y nuestros valores, tener claridad de lo que realmente es importante para nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y luego debemos ajustar la dirección de nuestra vida de modo que se alinee con lo que realmente somos y lo que estamos llamados a ser en Cristo. Y déjame decirte algo, el resultado será maravilloso. Porque si eliminas la incongruencia en tu vida, también el estrés se vendrá abajo. En otras palabras, si eres congruente entre lo que crees y lo que haces, no habrá estrés. Pero si hay incongruencia entre lo que crees y lo que haces, el estrés se dispara. Hay descanso en la obediencia a Dios. Hay reposo en la obediencia a Dios. Rick Warren dice lo siguiente: si no te rindes a Dios, te rendirás a las opiniones o expectativas de los demás, al dinero, al resentimiento, al miedo o a tu propio orgullo, lujuria o ego. Fuiste diseñado para adorar a Dios y si no lo haces, crearás otras cosas, ídolos a las que entregar tu vida. Eres libre de elegir a qué o a quién te rindes, pero no estás libre de las consecuencias de esa elección. Quiero cerrar esta enseñanza con Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Pásame el reloj. Acuérdate a una buena hora
y aprovecha el tiempo que Dios te da por pedacitos. Y haz lo mejor de esos pedacitos, teniendo claridad, pero también teniendo valores congruentes con tus acciones. Si te has quedado en meras intenciones, puede ser que vayas en un rumbo que no te lleva a ninguna parte que sea buena. Pero si calibras tus intenciones con la dirección que estás tomando, vas rumbo a dejar ese legado que Dios quiere de ti. Ustedes, como generación, tienen un desafío más grande que los que les antecedemos. El reto que ustedes están enfrentando es mayor. Y las presiones de este mundo caído y su corriente son mucho más intensas sobre ustedes. ¿Cuántos estuvieron en la mañana? ¿Sí? Vimos esas presiones, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra identidad y cambiar nuestra forma de vivir. Ustedes tienen una presión mucho más fuerte que la que mi generación tuvo, pero tienen al mismo Dios y lo van a hacer bien, lo van a hacer muy bien, porque su Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y han recibido poder en ustedes, porque el Espíritu Santo está en ustedes y los va a sostener y van a hacer la voluntad de Dios y van a tener claridad de lo que deben hacer y de quién deben llegar a ser. Y en esa claridad van a tener congruencia entre lo que creen y lo que hacen, entre su fe cristiana y sus acciones. Y allí vendrá el legado. Y un día entregarán la estafeta a otros. Entreguen esa estafeta, como lo dice esta canción de More que cantó Steve Green, que los que vienen detrás nos hayan fieles, que los que vienen detrás nos hayan fieles. Hoy ustedes son los jóvenes. Un día yo estuve sentado en un servicio de jóvenes y otro predicó, un abuelito que ahora no sé dónde anda. Era el que predicaba en ese tiempo. Pero un día ustedes dejarán de ser jóvenes, como lo vimos en ese reloj que les ejemplifiqué. Que los que vienen detrás de ustedes los encuentren fieles, fieles a Dios, y entreguen estafeta con manos limpias, con manos limpias. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.